Vamos a dar inicio a la charla con Carlos Inclán desde Berlín. Desde Berlín, a propósito del tema sobre los nazis en México. Este es un ciclo de charlas y conferencias y conversatorios que estamos haciendo alrededor de la obra de teatro El Sapo y las Minas de Mercurio, que se presenta aquí junto en la Sala Villarrutia, y la intención es completar la información, generar puntos de vista que no cupieron en el discurso de la obra, ¿no? Entonces, pues gracias por su presencia y vamos a darle la palabra a Carlos. No sé si Aaron quiere decir algo. Pues solamente decirles un poco quién es Carlos y por qué lo convocamos a este ciclo. Carlos Inclán Fuentes es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, PUMA. Exacto. Y obtuvo su maestría en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Actualmente está realizando un trabajo de investigación para obtener su doctorado, ¿sí es verdad, Carlos? Doctorado ya sí, es el doctorado en Berlín. Y bueno, lo decidimos invitar porque un colega historiador me recomendó mucho su trabajo, particularmente su tesis Perote y los nazis, las políticas de control y vigilancia del Estado mexicano a los ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es uno de los especialistas que, como bien proponía en su tema, está construyendo una historiografía que aún falta mucho por definir, ¿verdad? Pero bueno, pues ya mejor me callo y le pasamos así la palabra a Carlos para que platiquemos, ¿vale? Venga, Carlos. Ya se atoró. Ya se congeló. Bueno, ahí está. Porque a veces tenemos problemas para tratarnos de establecer la comunicación. Pues yo quisiera iniciar mi participación haciendo algunos comentarios, algunos señalamientos en general sobre la temática de la obra, para no hablar de la obra y no hacerla perder a nadie que la quiera ver, porque vale mucho la pena, eso sí. Es un buen trabajo, es bastante interesante, muy entretenido, y yo cuando regrese a México obviamente la voy a ir a ver, porque suena muy prometedora. Pero regresando como a la cuestión sobre los temas y sobre lo que nos importa a los historiadores que nos hemos acercado a estas temáticas, hay que señalar que esta obra se incrusta dentro de una historiografía que, si bien últimamente ha tenido alguna resonancia por la publicación de ciertas obras de personas que se han acercado al tema, más como periodistas que como historiadores, esta historiografía en realidad ya tiene su tiempo. Yo tuve la fortuna de asistir aquí a una conferencia dictada por el doctor Ricardo Pérez Monfort, que es quizá uno de los especialistas más importantes sobre el tema de la relación México-Alemania, sobre la presencia de los alemanes en México y por supuesto la presencia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y él decía muy bien que estos trabajos, los trabajos académicos serios, inician con un gran historiador, que es Friedrich Katz, quizá uno de los especialistas más grandes, no solo por sus trabajos sobre la Revolución Mexicana, no solo porque ha sido de los historiadores del México contemporáneo que más ha preocupado por entender el norte de México, sino porque también tiene una línea de trabajos que tiene que ver con su propia experiencia. El doctor Katz llega a México siendo un adolescente en la Segunda Guerra Mundial como exiliado y formando parte de una serie de organizaciones de izquierda que están convocando a otros exiliados austriacos, alemanes, pero también centroeuropeos, checoslovacos, por ejemplo, y que están conformando una serie de movimientos, los llamados movimientos libres, movimientos antifascistas. Y entonces, dentro del contexto de la formación de estos movimientos, el joven Friedrich Katz tiene acceso, digamos, por la vía de la experiencia propia, hacia la vigilancia y el control que estaban ejerciendo los órganos de la inteligencia civil en México, porque su familia y él personalmente fueron objeto de esa vigilancia, fueron objeto de ese control. Y muchos años después, ya cuando Friedrich Katz era el gran historiador de México, fue a los archivos a buscar qué había hecho la policía política mexicana
respecto a su caso durante los años 40, y fueron muy interesantes las cosas que encontró. Yo también he estado realizando esos papeles. Pero lo que quiero decir con esto es que este tema sobre la presencia de los nazis en México surge, los primeros trabajos académicos surge de la experiencia personal de personajes como Friedrich Katz. Entonces, él lanza primero un seminario que terminó publicando un libro que se llama Hitler sobre América Latina, que reúne algunos ensayos sobre cuál había sido la política imperial respecto a Alemania, respecto a América Latina en términos generales, y él tiene un capítulo particular sobre México, que después va a ser retomado en los nuevos ensayos mexicanos. Y entonces en esos primeros ensayos, porque habría que decir que muchos de esos trabajos todavía no se habían hecho con materiales de archivo, sino más bien que recogen testimonios, sobre todo de los juicios de Nuremberg. Entonces Katz empieza a señalar una serie de vetas de investigación que después van a ser muy importantes, porque si bien estos trabajos son de los años 60, va a pasar después algún par de décadas para que un siguiente grupo de especialistas y de historiadores se acerquen de manera también sistemática y ya con información de archivo al tema. Y es un grupo que está conformado por investigadores del CIESAS y que en esos momentos contaba con la participación de Ricardo Pérez Monfort, la persona que empezó a hacer esta genealogía del tema hace un par de meses aquí en Berlín. Entonces, los siguientes trabajos importantes que tenemos sobre los temas, sobre la presencia alemana en México, sobre los nazis en México, se la debemos a este grupo. Y este grupo sigue muchas de las lecciones que nos había dicho Friedrich Katz respecto a cómo estudiar los estudios de la inteligencia civil durante estos años. Porque habría que decir que para que estos trabajos tuvieran la resonancia que tuvieron, es uno porque hay trabajo crítico de fuentes muy importante. Y ese trabajo crítico de fuentes muy importante pasa por el contraste y la comparación de fuentes. Porque no solamente se preocuparon por buscar información en los archivos mexicanos, en los archivos de Estados Unidos, sino también se preocuparon por indagar en los archivos alemanes. Y esta es una de las primeras metas que habría que poner sobre la mesa cuando uno lee esta nueva literatura sobre los llamados nazis en México, y aquí estoy pensando sobre todo en los libros de Juan Alberto Cedillo, que si bien tienen el mérito de haber encontrado información relevante, información inédita, esa información no ha pasado por el arnés de la crítica, no ha sido contextualizada, y eso es un problema porque crea una imagen distorsionada y a veces sobredimensionada de la presencia de los alemanes y de los nazis en México en general. Y eso es lo que los trabajos de los historiadores, digamos, profesionales de la historia clásica sobre el tema, nos han dicho que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y otro de los problemas, por ejemplo, con esta historiografía reciente, es que están omitiendo todo este otro trabajo previo, ¿no? Entonces se están saltando el trabajo de recopilar y de indagar en lo que se ha dicho, y se lanzan de lleno al objeto de estudio y crean esta imagen desproporcional. Y entonces se citan casos de que el amante de Miguel Alemán era una espía alemana, que probablemente sea cierto, pero eso no ayuda a explicar como el gran panorama de México durante estos años. Y ese es el otro peligro, no solo la sobredimensión, sino también perder de cuenta qué se está jugando durante estos años. Y eso es lo que se está jugando por esos años, ya nos lleva, digamos, a considerar un marco más amplio de estudio, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo estudié en el libro que citó Esteban, que es la pregunta no si son espías o no, sino cómo el gobierno mexicano llega a la determinación de quién es un espía y quién no. Y es otra vez ir a los papeles de los órganos de la inteligencia civil mexicana y tratar de indagar quiénes son estas personas que están investigando, cómo están investigando, bajo qué criterios, cómo se está procesando esa información, en qué casos son exitosos y en qué no. Y después pensar a qué está respondiendo que el gobierno mexicano durante estos años tenga una fuerte intención por profesionalizar a sus servicios de la inteligencia civil, cosa que no logra, pero que por lo menos es un deseo como muy importante y una política muy latente durante estos años. Y hay que pensar entonces ahí, por ejemplo, en el reacomodo, en la relación México-Estados Unidos.
porque cuando uno piensa cómo es que estos servicios de inteligencia están recabando esas informaciones, cómo se están diseñando estas políticas, eso responde no solo como a la necesidad de garantizar la seguridad interior, sino también tener elementos de negociación con los Estados Unidos, en un momento en que la relación bilateral se está acomodando, en un momento en que en las viejas disputas, estoy pensando en la expropiación petrolera del 38, están, no dejándose de lado, pero sí están renegociando porque están viendo que hay nuevos actores en la escena internacional, que se deben renegociar nuevas cosas y que se debe partir del hecho de una alianza. Y esa alianza es lo que, digamos, en gran medida va a explicar, por ejemplo, lo que yo estudio en mi libro, que es cómo el gobierno llegó a la determinación de quién era espía y no, y cómo a partir de eso se crea una política muy particular para encarcelar a estos supuestos espías y a estos supuestos quintacolumnistas y a estos supuestos saboteadores, y recluirlos en una llamada estación migratoria, pero que en realidad sirve como una prisión durante los años 40. Y esto se conecta con algunos de los temas de la obra, porque la obra está interesada por esta historia que suena muy interesante de por sí, espías alemanes recorriendo las calles de México de los años 40, pero que, de nuevo, el trabajo de los historiadores es señalar cuáles son los límites de este imaginario, porque obras como la de Cedillo tienen este problema de dar por sentado que todo lo que están recabando los archivos es cierto, y no hay este trabajo de crítica, no hay este trabajo de contraste, y eso es lo que crea esta imagen otra vez distorsionada sobre estos hechos. Y pues bueno, por ahí van a la línea los comentarios, entonces podemos discutir más estas cuestiones, pero como una charla más entre ustedes y yo. ¿Quién es el micro? Aquí está el micro. ¿Alguien quiere? Hola, hola. No. Vamos, Carlos, vamos. Vamos a pasar el micro. Ahorita tiene que... Así es. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo voy a empezar yo, claro que la banda se anima. Una de las razones que me llevó a escribir la obra, después de leer el libro de Cedillo, fue cómo resonaban esos nombres que estaban mencionados allí. Miguel Alemán, por ejemplo, Emilio Azcárraga, Manuel Gómez Morín, Salvador Abascal, con apellidos que hoy en día siguen en la presencia de la política y del empresariado mexicano. Es decir, la conexión de estos apellidos como sospechosos de ser simpatizantes con el régimen nazi, y estos apellidos en la actualidad en lugares estratégicos e importantes del presente mexicano. Entonces, obviamente para mí esa conexión me llevó a decir, bueno, vamos a echarle ojo a estos y otros documentos y a ver qué podemos crear, y obviamente a crear un sesgo ideológico dentro de la obra, que no es inocente. Es decir, la obra que escribí no es neutral de ninguna manera, tiene un sesgo y una carga específica, pero el punto de partida fue esto, y me gustaría saber, como tu perspectiva... Ahí vamos. Se fue a la mierda. Tu perspectiva. No, quién sabe hasta dónde escuchó. Nos advertía que había un poco de problemas de conexión en la universidad. Sally, vas a tener que repetir. Dos diálogos. Deben que, ¿cómo decía hace rato sobre la tecnología? Sí, la tecnología, ¿cómo era la frase? No tiene palabras. Exacto. Curiosamente, nuestro internet está bien, el que está mal es el de mí, digo, el de Berlín.
Uno pensaría que los pinches alemanes tienen todo resuelto. Bueno, hay que apuntar que Berlín es una ciudad sui generis, donde todavía hay mucho por hacer. Exacto. Bueno, quiero dejarte este mensaje. Desde hace rato que hicimos la prueba. Bueno, por lo menos terminó de hacer una primera exposición, ¿no? Ya no quiero saber más. ¿Estás diciendo el libro de Cedillo? Olvídalo. Estoy diciendo que eso está sesgado. Está chido. Revisamos el libro. Sí. Lo que decía era que una de las cosas que me había movido a escribir la obra era el vínculo entre aquellos nombres y apellidos vinculados con simpatizantes nazis, por no llevarlos a pensar como espías o como agentes, sino con gente que por lo menos existe documentación que la señala como simpatizantes o gente cercana a personalidades del régimen nazi, ¿no? Sin ir más lejos, José Vasconcelos, ¿no? Que como director de la revista Timón, pues ahí sí tenía, o era podríamos decir que tenía una filiación hacia la Alemania y hacia el régimen nazi, y además claramente racista. Y de todas estas personas y estos apellidos que en ese entonces o están señalados, por lo menos desde el libro de Cedillo, como simpatizantes, hay una relación con el presente donde hay un montón de estas personas y apellidos de los hijos, los nietos, que también se los puede ubicar dentro de las derechas y ultraderechas mexicanas. Es decir, y no me parecía gratuito, y no solamente con esta zona, sino con ideologías específicas y con agendas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, Carlos Abascal como secretario del Trabajo, ¿no? Y como una persona capaz de hacer que despidan de su chamba a una profesora de literatura, que además es amiga, compañera nuestra y actriz, por dejarles leer a los alumnos el libro de Aura, o la misma dinastía de los Azcárraga, ¿no? Como un aparato ideológico desde los medios masivos de comunicación, y con un sesgo también muy cargado hacia un lugar, es decir, es un aparato mediático con una ideología específica, no es inocente y no es neutral. Y ahí es donde a mí me parecía que había algo que perseguir, por lo menos, o que especular, como podemos hacer los que trabajamos con la ficción, ¿no? Es decir, yo aquí veo una relación y un vínculo y voy a soltarme a fantasear alrededor de esto. Y ese fue el motor que me llevó, ¿no? Y me gustaría conocer el otro lado, y esta es una de las razones por las que decidimos organizar estas charlas y la invitación en específico a ti y a los demás que tendremos, como decir, bueno, sí, ajá, esta perspectiva es una, pero ¿qué opina un especialista? No nada más del contenido de la obra o del contenido del libro de Cedillo, sino de esta genealogía que se podría ir imaginando desde un tiempo hacia acá, ¿no? Sí, y es muy interesante lo que mencionas respecto como a estos vínculos que todavía se pueden tener con el presente, porque si bien yo dudo de esta imagen que crea Cedillo en estos libros sobre como Hitler tiene una obsesión con México y el petróleo que se trafica y el café que se consume y cosas por el estilo, yo en ningún momento, por ejemplo, niego que exista ciertas redes de espionaje operando en esa época, por ejemplo, ¿no? Pero el trabajo es no solo decir que los aliados dicen que existe, sino también ir a los archivos alemanes y rastrearlos ahí, y eso es parte de mi trabajo ahora. Porque yo en el libro decía eso, que yo esté diciendo que no me voy a meter a hablar directamente del espionaje porque no tengo fuentes suficientes para hacerlo, no quiere decir que no exista, que no exista esa red, porque esa red está siendo monitoreada tanto por los servicios aliados como por los servicios mexicanos. Y ahora que estoy aquí en el archivo revisando todos estos papeles, me doy cuenta que el exilio del que les estaba hablando al inicio de esta charla también tiene su parte en la creación de esta
imagen del enemigo invisible, ¿no? Del enemigo que está ahí, que en cualquier momento va a atacar, y entonces por eso hay que estar completamente preparados. Entonces, pensar en eso, recuerdo que se cita, por ejemplo, este famoso libro de Rauschning, ¿no? De Hitler hijo, y entonces allí él está supuestamente recuperando el testimonio de que Hitler dice que ese paraíso que es México, si nosotros lo conquistáramos, bla, 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 bla. Pero lo que, por ejemplo, no sale es cómo se produjo ese libro de Rauschning. Entonces, los archivos en Europa te dan una idea clara de que ese libro en especial fue particularmente un sostén de los servicios de la propaganda aliada. La propaganda aliada está muy interesante que ese tipo de declaraciones se difundieran en México, para otra vez crear esta idea de que sí, que hay un peligro inminente, que México ocupa un lugar muy central en esta historia, cuando la verdad es que no. La verdad es que esta obsesión de Hitler por México es desproporcionada. Eso no quiere decir que México no tenga un lugar en esta historia, pero lo que hay que criticar, lo que hay que volver a decir es cuando se quiere meter como con calzador, ¿no? Y decir, claro, aquí es una red muy, muy importante y demás, ¿no? Y entonces otra vez necesitan los casos, que es algo muy importante decir, el de Vasconcelos. Y ahí hay que pensar que Vasconcelos de los años 40 no es el mismo Vasconcelos, secretario de Educación Pública. Para los años 40 Vasconcelos es un intelectual básicamente desprestigiado, que tiene estos ya, o sea, la revista Timona es un claro ejemplo de propaganda pro-nazi, ¿no? Pero de ahí pensar que Vasconcelos le está dando un su partido fuera de la revista también es algo que puede ser dudoso, ¿no? Entonces, otra vez hay que pensar, si estamos hablando de estos ecos en el presente, cuáles son, por ejemplo, cosas que están sucediendo en este momento y que todavía se están arrastrando. Y yo creo que una de esas, hablando de, por ejemplo, de los nombres que se repiten, es el de la corrupción. Porque si uno no estudia ese fenómeno, por ejemplo, en el momento en que está estudiando a estos servicios de inteligencia otra vez, cómo están funcionando, y no entiende que la corrupción tiene un papel muy importante ahí, entonces no está dimensionando, ¿no? Porque ¿cuántas personas fueron encarceladas por supuestos delitos relacionados con el espionaje, la contracolumna, el sabotaje y la propaganda durante los años de la guerra? Oficialmente solo fueron encarceladas 85 personas. Y cuando uno revisa los perfiles de esas 85 personas, se da cuenta que la arbitrariedad, la selectividad, todo tanto en ellos. El gobierno se está creando casos, se está creando pruebas, se está creando culpables, ¿no? Y esto no funciona. Esto funciona en parte porque tienen unos servicios poco profesionales que tienen un gran margen de actuación y están aprovechando eso a su beneficio personal, ¿no? Y entonces la corrupción está ahí. Y entonces ese es un problema que se puede seguir hasta la fecha, ¿no? No solamente en el caso como de estas instituciones, sino si uno quiere ir como a ponerle un nombre y apellido, pues también con las personas que siguen apareciendo, con los apellidos y con los nombres que siguen apareciendo de hace 70 años para acá, ¿no? Entonces ese es otro punto que habría que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Nadie más que amigos? Oye, y en esta investigación que estás haciendo respecto a los agentes que hacían el seguimiento y el rastreo, ¿qué te ha llamado la atención y qué has descubierto entre los documentos que te gustaría compartirnos al respecto del tema? Pues te decía, ¿no? Una cosa es como la red que Cedillo ha identificado a partir de los papeles del FBI y del Departamento de Estado, y que hay copia de eso también en los documentos mexicanos, y la otra es la información que las propias agencias alemanas han creado. Entonces, sí, uno puede usar los nombres y darse cuenta que efectivamente están ahí. Entonces, por ejemplo, Nicolaus aparece en todos lados. Aparecen los papeles del FBI, aparecen los papeles mexicanos, aparecen los papeles alemanes. Lo que sigue ahora es como cruzar esas informaciones y ver efectivamente qué tan efectivo era ese servicio, ¿no? Porque la otra cosa es esto, que se da por sentado que estos son como super agentes. Y algo que hay que aprender, por ejemplo, de Katz, es que él nos decía,
¿no? Que los agentes que son capturados, y este es el caso de Zedillo, pues por lo regular son los más ineptos, porque un buen agente pasa desapercibido, un buen agente nadie sabe siquiera que actuó, ¿no? Entonces aquí tenemos agentes que los propios informes lo dicen, ¿no? Abiertamente decían, yo trabajo para la Alemania nazi, y se la pasaban alardeando de eso. Entonces eso habla también como del nivel de profesionalismo de estas personas. Pero eso no es exclusivo de este servicio alemán, no daría por sentado que es súper efectivo, sino también, por ejemplo, de los agentes estadounidenses que están haciendo vigilancia en esos años en México. No, porque también es eficiente, lleva todo con el mayor profesionalismo y bla, 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 bla. Y la verdad es que no. Y hay una historiografía también muy importante que valdría la pena repensar, volver a leer, en el sentido de, por ejemplo, ¿qué está haciendo el FBI en esos años en América Latina? Y una de las cosas que está haciendo el FBI en esos años en América Latina es llevar un programa de vigilancia y de reubicación de ciudadanos de nacionalidad alemana, japonesa e italiana hacia campos de internamiento en los Estados Unidos. Otra vez bajo la idea de que son potenciales agentes y espías y dictadores para cuando haya esta hipotética conquista de Sudamérica, ¿no? Pero otra vez, cuando uno revisa estas fotografías, que son trabajos muy bien documentados, muy bien hechos, se da cuenta que el FBI otra vez se está guiando por falsos reportes, por rumores, por la fabricación de pistas. Entonces el FBI de esos años tampoco es un órgano profesional y eficiente como en teoría tendría que ser, ¿no? Y ahí va lo chistoso. Muchas veces a los agentes mexicanos, bueno, no todos, pero hay que decir que dentro de esta maraña de corruptelas y de servicios poco eficaces, sí hay personajes que saben hacer su trabajo, sí hay personajes que tienen claro cuál es su papel dentro de las estructuras. Entonces, estos funcionarios sí tienen una noción distinta, ¿no? Y entonces ahí sí se ve la eficiencia, ahí sí se ve la capacidad de recopilar y de manejar la información, ¿no? Entonces, ese es otro punto que podría ponerse sobre la mesa, ¿no? La efectividad de estos servicios, ¿no? Y cómo uno debería también tener sus dudas respecto a eso. Y esta sorpresa, ¿no? ¿Quién esperaría que a veces un agente mexicano fuera más eficiente que uno del FBI o uno de la Alemania nazi, ¿no? Y a pesar de que hay problemas con la profesionalización, a pesar de que hay problemas con la administración de estos aparatos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta citar mucho el caso, regresando como a lo que estoy haciendo ahora, de uno de estos agentes, es Erdin Friedeberg. Este es un personaje muy interesante, porque él es un judío alemán nacido en México, ¿no? Mexicano en realidad, pero con esa ascendencia. Entonces, este es uno de los agentes más eficaces del servicio, que se sabe adentrar dentro de las comunidades, que obtiene muy buenos reportes y que después utiliza esa información para ayudar al propio exilio alemán a llegar a México. Funda una liga después de que deja la Secretaría de Gobernación, una liga va a ser muy activa en el rescate de los exiliados y los refugiados de la guerra, pero todo eso, digamos, pasa por su experiencia previa a que sabe cómo funcionan las cosas dentro de la administración pública en México, ¿no? Entonces es un caso fantástico, porque además él hace recomendación de cómo en algún momento él dice como nosotros somos un cuerpo sin cabeza, tenemos las facultades, pero no tenemos como la capacidad de entrar más allá, ¿no? Entonces de lo que está diciendo es que hay de haber una compenetración entre las distintas dependencias que se dedican a este tipo de asuntos, pero obviamente nadie lo escucha. Entonces ese por ejemplo es un personaje muy importante. A ver. Se trabó lo último que dijiste, la última frase, si puedes repetirla. Sí, estaba hablando de esta gente, de Friedeberg, y cómo él tenía esta enorme capacidad de ver que los servicios deberían ser, ¿sí me escuchan? Sí. Que los servicios debían compenetrarse y debían complementarse y debían compartirse las informaciones, ¿no? Porque existía esta cosa que se llama Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que es como el abuelito del CISEN,
Pero junto con este departamento había otras dependencias dentro del propio gobierno federal que hacían trabajo de inteligencia, pero no había coordinación. Entonces decían, nosotros somos un cuerpo sin cabeza, porque falta alguien que como que organizara todos estos servicios para que se pudiera hablar realmente de un servicio eficiente. Un cuerpo sin cabeza es un magnífico título para una siguiente obra. De hecho, Jaime Chabot tiene una que se llama Perder la cabeza y toca el tema, de hecho, un poco tangencialmente, pero toca el tema. Ahora, si hay preguntas por acá, ándenle. Yo sé que hay gente que... Sí, no sé cómo organizarlas. Ya, échalo, Mariana. Pero no, bueno, se acaba haciendo una... Van a formar una pregunta. A ver, considerando que en un periodo muy corto hubo una reconfiguración geopolítica muy importante, esto es en la década de los 30 antes de la guerra, bueno, a partir del 39, entre el 39 y el 45 y luego posterior, digamos que podríamos diferenciar como 3 etapas de la posible inserción del nazismo en México, ¿no? O sea, bueno, una previa que es conforme va ascendiendo desde el 33 Hitler y como que todo el pensamiento fascista se va arraigando. Durante la guerra, que también, como dices, que no habría que olvidar también que hay una pugna muy importante, porque el comunismo es también una amenaza de la que ahorita, por ejemplo, no se ha mencionado, pero pues la injerencia de los gringos obviamente tiene que ver con que el comunismo se estaba empezando también a cimentar mucho más que posibles tendencias fascistas, ¿no? O sea, tendremos el verdadero peligro es el peligro rojo, ¿no? Que creo como potencialmente un poquito más poderosamente, además, a raíz del ingreso de todos los republicanos españoles y de las tendencias que el mismo Cárdenas, tendencias políticas que eran como las prioritarias. Entonces, había una parte obviamente como que serán los tecnócratas posteriormente y demás, que podría estar mucho más relacionado con el fascismo y lo que dice Martín también y el mismo clasismo en México, pero digamos que también había una especie de como de conquista que después derivó obviamente en la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces lo que a mí me interesa también es estos 3 periodos en el país, porque bueno, platicábamos incluso ahorita antes de entrar a la conferencia, que pues esto, o sea, refugiados que llegan antes de la guerra, ¿no? Entre 1930 y 1935, se encuentran con que ya hay un panorama de alemanes, de comunidades alemanas que ya llevaban tiempo aquí, que están muy encandiladas con el nazismo, ¿no? Después, durante la guerra, no es que esté completamente, hay una pelea, vamos. O sea, sí. Ahí se cortó. Sí. ¿Te escuchas, Carlos? Sí, perdón. La última parte la perdí. Ah, ok, sí. Ahorita estamos hablando mucho como lo que pasó, durante la guerra. Y después viene este asunto como persecutorio, ¿no? Donde hay nazis que vienen a América, ¿no? Que muchos forman incluso estas comunidades de las que sabemos más en el cono sur, ¿no? Como Bariloche y demás, y que en México estaban como un poco más desperdigados. Entonces esa persecución correspondería, por ejemplo, al Mossad, ¿no? Ya sería como las fuerzas de inteligencia de judíos, que están mucho más organizados de lo que podría haber estado incluso el FBI o cualquier otro servicio de inteligencia. Entonces, a ver, la pregunta, después de todo este extenso asunto, la pregunta que tendría es, si después de la guerra, o sea, ya después de que el comunismo además se vuelve una amenaza mucho más latente, después de la guerra, ¿qué tanto interés hubo expresamente por parte del gobierno mexicano de evidenciar o colaborar con servicios de inteligencia, por ejemplo, como el Mossad, a sabiendas de que podría haber nazis que hubieran emigrado a México? O sea, si hubo una idea como de persecución abierta o era mucho más fuerte o presente el peso de esta otra batalla que se estaba tratando de librar en relación al comunismo, pues. Entonces, no sé si se entiende. ¿Contesto o van a tomar más? O... No, adelante. Contesta.
Es muy interesante lo que menciona sobre las etapas, porque regresando a los trabajos académicos está muy bien planteado a través del ensayo sobre como los orígenes de la política nazi respecto a América Latina y de México, ¿no? Es como las fases del imperialismo alemán. Y él muy claramente lo dice, ¿no? Que los nazis están montando sobre estas estructuras creadas durante el imperio alemán, durante el Reich de Guillermo Federico, para tratar de reforzar estructuras previas, sobre todo en materia como comercial y económica, porque ellos saben muy bien que los jugadores dentro de estas esferas son los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ellos saben que es casi imposible restar la influencia que tiene Estados Unidos sobre América Latina, pero entonces están apostando a aplanar el terreno a los ingleses. Y entonces ahí sí hay una serie de acercamientos que van a culminar, por ejemplo, después de la expropiación petrolera, con ciertos acuerdos para venderle petróleo a los nazis, ¿no? Que es otro tema controvertido porque hay quien considera que esto es una cosa muy importante, que hay hasta un contrabando de petróleo, cuando en realidad los datos, incluso que tenemos, no solo los oficiales, sino distintos organismos que están dedicados como a medir el producto de petróleo en el mundo y en México, y nos están diciendo que lo que está sucediendo en México después de la expropiación es que México cambia la política, reduce la producción de crudo y como se va hacia otros mercados. No solo pensando en los poderes fascistas, porque sí hay una venta de petróleo ahí, por ejemplo, ¿no? Pero eso siempre es complicado como de medir, en el sentido de que no es tan grande como parece, pero aún nos faltan los datos, por ejemplo, de Alemania parece, pero creo que me estoy desviando. Lo único que quería decir es que sí hay una política previa al nazismo respecto de cómo incrementar la influencia alemana en América Latina y entre ellos México. Y una de esas es el comercio, pero la otra es las comunidades que existen en estos países, ¿no? Y ahí sí hay una política muy diferenciada, porque si uno compara el número de, por ejemplo, alemanes residiendo en México durante los años 30, los años 40, y por ejemplo el caso brasileño o el caso argentino, entonces ahí sí hay una presencia muy desigual, ¿no? Porque las estadísticas en México, que no fiables, pero más o menos dan una idea aproximada, es que en México viven aproximadamente 5.000, 6.000 alemanes que se consideran como tales, que hablan alemán, que tienen sus propias comunidades y demás. Y si uno considera los otros casos que yo cité, la desproporción es enorme, porque en Brasil tienes casi 500.000 de alemanes y sus descendientes viviendo en el sur del país. Y en Argentina es otra comunidad grande, 100.000, 200.000 alemanes. Entonces, eso también nos da una idea como del éxito que pueden tener estas políticas de penetración cuando se están sustentando en bases un poco endebles, ¿no? La cuestión del comunismo es muy interesante. Hay que recordar que en estos años hay una alianza entre el comunismo y el capitalismo, y que esa alianza para derrotar al fascismo se traduce en, por ejemplo, que el gobierno mexicano esté permitiendo que muchos de estos exiliados antifascistas que están residiendo en México creen organizaciones, y que esas organizaciones tengan una posibilidad de entrar a los debates públicos, porque están publicando periódicos, revistas, libros, dictando conferencias, llamando a manifestaciones, y todo alrededor de la lucha contra el fascismo. Y muchas de estas organizaciones son lideradas por miembros declarados de los partidos comunistas, no solo del Partido Comunista Mexicano, sino de los exmiembros del Partido Comunista Alemán. Entonces ahí también hay una compleja que hay que explicar de cómo es posible esto en este contexto, ¿no? Cómo el gobierno mexicano incluso colabora con recursos para que estas organizaciones publiquen sus libros, publiquen sus diarios, y en algún sentido sí se está forjando una alianza, ¿no? En el que obviamente es posible por el contexto de la guerra, y que después va a explicar un poco el comportamiento del gobierno mexicano respecto al comunismo, ¿no? Porque hay que decir que sobre la presencia extranjera en México, el gobierno mexicano siempre ha tenido una particular preocupación, ¿no? Entonces, regresando al caso que yo conozco de los servicios de inteligencia, una rama especial de ese servicio estuvo dedicada desde el inicio como a seguir las actividades de los extranjeros en México.
Entonces, no es nuevo que haya vigilancia respecto a los extranjeros. E incluso regresando al contexto en que hay esta alianza entre los comunistas extranjeros que hacen organizaciones acá, a pesar de que existe ese permiso, a pesar de que existe esa alianza, el gobierno de mexicano no deja nunca de seguirlos. Entonces, es lo que les contaba al inicio de Katz, de Freddy Katz, como su familia es vigilada constantemente porque sí, somos aliados, los dos estamos en contra del fascismo, los declaramos abiertamente antifascistas, pero eso no significa que no haya recelo, que no haya desconfianza, que no haya sospecha sobre qué están haciendo estos extranjeros en el país, ¿no? Más allá de su imagen pública, ¿qué están haciendo en sus reuniones? ¿Qué están haciendo cuando se juntan en sus casas, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno piensa, por ejemplo, en el anticomunismo de los años 50, ¿no? Que se está partiendo de que en el periodo anterior hay un fortalecimiento muy fuerte del comunismo en México y que incluso hay una alianza, ¿no? Entonces, eso va a cambiar pues, por la nueva alianza, la recomposición de México en la posguerra, pero es un antecedente importante que no hay que perder en cuenta. Y regresando a la última parte sobre si hay cooperación entre los servicios y demás, yo personalmente no sé del Mossad, pero lo que sí me queda claro, y estamos menos es que estos intentos de alianza y cooperación y de intercambio de información son en gran parte producto de la guerra. ¿Por qué? Porque algunas de las figuras importantes dentro de este sistema de vigilancia mexicano son invitadas por el gobierno estadounidense en el marco de la nueva alianza que tiene para que vayan a los Estados Unidos, para que se preparen allá, para que vean cómo se están haciendo los trabajos de vigilancia y de control y para que se capaciten. Entonces, uno de los personajes que se citan en la obra de Martín, Flores Pauvaga, es el primero que va a los Estados Unidos a recibir ese tipo de capacitaciones. Y entonces, ese es el antecedente de lo que va a venir después, ¿no? De cómo si hay una sinergia entre los diferentes servicios de vigilancia y que esto va a tener repercusiones bastante nefastas durante la Guerra Fría, ¿no? Y durante los años 60. ¿No? Pero es aquí donde se forja esos primeros acercamientos. Otra pregunta por ahí. Martín. Bueno, algo que me parece que es muy interesante de este espacio es, al juntar teatro e historia, hacer también una reflexión hacia el presente. Carlos, ¿cómo ves tú estos ecos entre lo que tú has investigado, lo que Martín ya apunta en lo que él llama su sesgo ideológico, pero creo que es justamente una reflexión hacia la actualidad? Respecto al impacto que quizás, más allá del espionaje, pudo haber tenido todo este aparato propagandístico, político, y cómo se replica en nuestro presente, cómo se percibe, por ejemplo, en Alemania, a México, etc. Es una pregunta siempre complicada después de esto, pero como mencionaba hace un par de comentarios, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención es que son estos problemas estructurales que se siguen reproduciendo en el presente, ¿no? Y que tienen que ver en gran medida con la corrupción y con un Estado que se está construyendo, que se trata de modernizar y que aún así mantiene prácticas que no son propiamente de un Estado democrático, de un Estado que se asume como tal, que defiende la democracia, por lo menos en los discursos, pero que tiene prácticas que contradicen todo completamente eso, ¿no? Y por ejemplo, yo lo pienso, por ejemplo, del lado de la política migratoria. O sea, estos tratos que se dan a los migrantes, estos tratos al margen de la ley, dentro de la arbitrariedad, dentro de las... están ahí, están hoy como hace 70 años, porque no hay claridad respecto, por ejemplo, cuáles son políticas migratorias que en nuestro país, ¿no? Hace 70 años que se crea este jurídico como para tener bajo control a los extranjeros residentes en México, que en última instancia no se está preocupado por ese control, sino por quedar bien con los Estados Unidos.
que se siguen replicando y que se siguen replicando en el sentido de que no hay claridad respecto a la política migratoria, que es algo que, por ejemplo, se puede ver muy claramente en este caso que yo estudio en el libro, ¿no? Y que tiene un eco muy fuerte en el presente, ¿no? Y la otra, lo que decía Martín, ¿no? O sea, cómo estos nombres siguen pareciendo hace 70 años y hoy, y es una labor que nos toca a los historiadores, a los científicos sociales, a los literatos, a los que abordan estos temas, explicar por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de esta continuidad? Ok. ¿Nadie? Bueno, tengo una más, Carlos. Tuve la oportunidad de estar en Múnich en noviembre del año pasado, y me llamaba mucho la atención que donde lo que fue el cuartel de Hitler ahora es el Centro de Documentación del Nacionalsocialismo. Se derribó el cuartel, se erigió este centro. Tú que estás ahorita allá y que no has podido investigar y vivir más de cerca el proceso alemán, ¿cuál es la relación digamos, del ciudadano promedio alemán con su historia? ¿Y cómo enfrentan este pasado de su periodo nacionalsocialista? ¿Y qué relación encontrarías con lo que ocurre en México? ¿Qué haría falta? ¿Qué crees que pudiéramos hacer al respecto? Bueno, no sé si podré contestar lo último, pero es curioso esto que mencionas como la relación con el pasado traumático, ¿no? Con el pasado nazi. Que yo creo que es una cosa bastante abierta en Alemania, se puede relativamente hablar abiertamente con eso. Tal vez hace un par de generaciones no tanto, pero por ejemplo, yo la gente joven de mi edad que he conocido acá, sin problemas hemos podido hablar como de ese tipo de temas, ¿no? Bueno, también porque yo les digo que soy historiador y que es una cosa que me interesa mucho y que me gustaría saber un poco su opinión, pero ellos no tienen como problemas para hablar de eso, para hablar ¿cómo se dice? Del gobierno criminal que estuvo en Alemania durante este periodo, ¿no? Pero una cosa que me resulta curiosa, tal vez es una cosa muy particular de Berlín por todo lo que pasó durante la posguerra, es que sí es un poco conflictivo hablar del pasado comunista de Alemania, ¿no? Y ahí están los maravillosos ensayos de Enzo Traverso, que dicen cómo ese pasado traumático sí es una cosa que todavía sigue un poco siendo difícil de hablar. Voy a poner un ejemplo. Estoy estudiando ahora el exilio alemán en México. Durante los años 50, en la parte oriental de Alemania, obviamente, la Comisión Central del Partido Comunista Alemán mandó a hacer una investigación básicamente para preguntarle a los exiliados que estuvieron en México qué estuvieron haciendo durante sus años de exilio, ¿no? Entonces se armaron estas comisiones, se crearon enormes investigaciones respecto a las actividades de estas personas durante su estancia en México, y esos archivos al final, digamos, llegaron con la unificación y con la apertura de los papeles y demás a la federal alemana, pero aún hay restricciones para la consulta, no son de libre acceso. Entonces todos los documentos de la era nazi, por lo menos los que yo consulté, uno los puede ojear y ver y forajear sin ningún problema, pero estos documentos creados por el Partido Comunista Alemán aún siguen teniendo restricciones y candados. Entonces eso habla de que de algunas cosas todavía no se puede hablar de todo, ¿no? Porque como diría Traverso, cuando la unificación en realidad significó que la Alemania Oriental destruyó la historia, destruyó la economía y destruyó las instituciones del pasado comunista alemán, ¿no? Entonces eso sí es una cuestión que todavía resulta conflictiva desde mi punto de vista. Tal vez habría que preguntarle a un alemán qué piensa sobre el pasado comunista de su país, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta por allá? Perdón un segundito, Carlos. En Alemania, por ejemplo, tú estabas mencionando que hace 2 generaciones aproximadamente no se podía hablar muy abiertamente sobre su pasado. Tal vez es una pregunta un tanto burda, pero tú estando allá, ¿cómo crees que se ha mandado ese mensaje del pasado para que sea algo que les siga causando tanto dolor? O sea, ¿cómo se ha transmitido en generación la historia allá en Alemania para que sea así, que hasta ahorita ya se pueda hablar con un poquito más de libertad?
Pues, ¿cómo decirlo? Dentro de la familia de estas dos generaciones sí era una cuestión de la que no se quería hablar, ¿no? Porque como sea, todos perdieron familiares en la guerra. No hay alemán que no haya perdido un familiar en la guerra. Pero la cuestión es qué estaban haciendo durante esos años, porque no es lo mismo haber perdido un familiar en la resistencia que haber perdido un familiar defendiendo Berlín en los últimos días del nazismo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales se abrió el debate es porque los historiadores y porque no solo los historiadores, pero los politólogos y todos los que hacemos ciencia social se ha presionado en ese sentido, se ha presionado para que salgan los archivos, se han sacado investigaciones. Tal vez es uno de los temas más estudiados dentro de la historia del siglo XX, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y siguen apareciendo cosas y siguen publicándose cosas nuevas. Por ejemplo, ahora que yo estoy estudiando el exilio alemán en México, hay una historiografía más o menos amplia en Alemania, pero ni siquiera que es tan importante, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que en México no se ha trabajado mucho. Entonces, cuando uno piensa que, a pesar de que es un tema conocido de la Segunda Guerra Mundial, aún nos sorprende con este tipo de historias, ¿no? Con este tipo de vetas de investigación que a nosotros nos interesa seguir estudiando. Entonces, yo creo que en nuestro concepto de ese tipo de pasados traumáticos es mucho más clara y mucho más profunda, es que se puede hablar de manera mucho más abierta sobre esos temas, porque se habla con conocimiento de causa, ¿no? Yo creo que esa es una razón. Muchas gracias. Martín, ¿alguna última? ¿Alguien más? Bueno, vamos cerrando voy a hacer una última pregunta para ir terminando con esta charla, que te agradecemos mucho porque creo que nos estás dando unos datos realmente valiosos para seguir escarbando y seguir investigando sobre el asunto. Y mi pregunta es, de lo que, digamos, tú como historiador percibirás que la ideología detrás del nazismo, es decir, hay una ideología detrás de este movimiento político, una ideología fascista específicamente que lo sostiene, que lo lleva y que se convierte en una tendencia internacional que obviamente no se gesta de la nada, que tiene una genealogía previa y que no desaparece con la guerra, es decir, con el triunfo de los aliados, sino que permanece por otros medios, ¿no? Se transforma, digamos, deja de ser una ideología hegemónica y militar y de conquista del mundo, pero esa ideología permanece. Tú como historiador, ¿qué has percibido? ¿Dónde la ves? ¿Dónde la has visto después de la guerra, digamos? Si es que se te ha ocurrido echarle ojo a esto, o incluso en los días de hoy. Pienso, sin ir más lejos, en Trump y su agenda, ¿no? Que es casi parece una caricatura de lo que era aquello entonces, porque ni siquiera uno se siente, si no fuera por el peligro, uno estaría tentado a no tomárselo en serio, pero hay algo allí que parece muy vigente de esa ideología, y ahora en el presidente de los Estados Unidos, que era en aquel entonces la principal nación militarmente opuesta al régimen fascista, ¿no? Exactamente. Pues como bien lo has dicho, o sea, como ideología tal vez perdió esa hegemonía, ¿no? Y ahora, y durante muchos años en como gran conflicto entre las potencias durante la Guerra Fría, dejó de ser dejó de ser hegemónica, dejó de ser luminaria, dejó de ser ese peligro que era de los años 40, pero como dices tú, no desaparece, apareció. Y se ha vertido mucha tinta respecto a las conexiones fascistas de Trump y demás, ¿no? Pero hay otro trabajo, es actualizar esto y hacer la pregunta: ¿es realmente fascista un gobierno con tendencias abiertamente antimigrantes, completamente xenófobo? La xenofobia, ¿cuál era la cuestión? La xenofobia, la cuestión de
del racismo son suficientes para clasificar de fascista a un gobierno. Entonces, ahí hay preguntas que nos hace falta contestar, ¿no? Pero para no ir lejos, hace 2 semanas en Alemania hubo un concierto de militantes neonazis, abiertamente neonazis, en un pequeño pueblo al sur de Alemania, y obviamente esto llamó completamente la atención de todo el mundo, porque el gobierno alemán no puede prohibir la asociación pública, que es lo que estaban diciendo ellos estaban haciendo, pero obviamente lo que sí está prohibido es llevar como toda la simbología referente al nazismo, ¿no? Pero a pesar de eso, estas personas decían que eran declaradamente neonazis. Entonces hicieron una reunión y tal vez no pasó a mayores, pero por ejemplo en Alemania sigue estando tan vivo ese recuerdo de la guerra que apenas sale una cosa que más o menos quiere recordar a ella, todo el mundo pone atención y todo el mundo está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, entonces igual aquí es mucho más difícil pensar un escenario como de los Estados Unidos ahora, porque el peso del pasado de la historia es muy, muy fuerte, pero aún así no es una cosa que se haya olvidado o que se haya derrotado por completo, ¿no? Pues bueno, creo que es momento de ir cerrando, porque además estamos desvelando al joven Carlos. Ahí ya son casi pasadas la 1, ¿no? Me parece, ¿no? 10 pasada la 1, pero también. Pero bueno, de verdad, Carlos, te queremos agradecer mucho tu participación. Gracias por la invitación. Y pues bueno, estaremos al pendiente de tu trabajo y de tu regreso. Y ojalá podamos también abrir un nuevo espacio para que ya estando tú por acá, podamos retomar este tema, porque se quedan muchas cosas sobre el tintero, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias, Carlos, y pues vamos preparándonos para la función. Sí, va a estar muy buena. De verdad que sí. Pues igual, Carlos, muchas gracias, y gracias a todos los que se dieron la vuelta y vinieron acá, a las multitudes que nos acompañaron el día de hoy. El ruido de multitud, por favor. Que lo pueda ver ahora sí. Somos pocos, pero de calidad. Bueno, sale, Carlos. Pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta Berlín y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Pues bueno.